La verdad, haber tenido la oportunidad de poder probar este perfume antes del estreno oficial me ha hecho sentirme como muy VIP. Hola, ¿qué tal todo? Espero que genial. Y bueno, si sois unos ansias y si sois así unos viejos visillos que estáis ahí leyendo siempre las noticias, a ver, de lanzamientos, de estrenos, tatatín, tatatán, esto seguro que lo conocéis. Y es que por fin, Lancôme saca una nueva línea dentro de la perfumería. Es decir, no se nos avecina otro flanker de la Vie Belle o de Trésor. Este es nuevo, esto es diferente. Y se trata de Idole, el nuevo perfume lanzado hacia el público femenino y concretamente hacia un público femenino bastante joven. De hecho, a la representante que han cogido para ser la cara... Uy, si estáis viendo las letras. ¡Ah, qué mona yo! Aquí. Ea. Todo guapo. Sonríe, ¿eh? Que vas a salir en el YouTube. Ahí lo tenéis. Bueno, pues eso. Resulta que han cogido a Zendaya Coleman. Una chica jovencita, tiene como unos 22 años y bueno, empezó como en Disney Channel. De hecho yo me acuerdo de verla hace años pues por allí, por la tele, así, pues eso, novela Disney Channel. Ahora ya la chica ya creció un poquito. Entonces bueno, yo entro dentro de ese mercado, ¿no?, al que Lancôme quiere lanzar este perfume. Y cuando yo vi estas ideas, me imaginé un perfume dulce, un perfume gourmand, un perfume donde reinaran vainillas, pralinés, algo tipo la Vie Belle. La Vie Belle o la Nuit Trésor, una de las dos, ¿no? Sería hacia donde yo me tiraría. Pues bien, no tiene nada que ver con ellos. Así, ya os lo digo, nada que ver. Así que bueno, si queréis que os hable un poquito más de él, quedaos. Pero bueno, antes de ponerme a hablar y de verme la cara así, no sé, 5 o 10 minutos, no sé lo que va a durar este vídeo, pues me voy a presentar por si no me conoces. Yo soy Marta, esto es Smarty Reviews y bueno, esto es un club así de locuelos y locuelas taraos por la perfumería, que esto nos gusta, vamos, más que un tonto un lapicero. Así que bueno, nos lo pasamos muy bien aquí hablando de perfumes. Así que únete, suscríbete al canal. Para empezar a hablar de este perfume, vamos a mencionar la familia, que es Chypre Floral. Según Lancôme, Chypre Floral limpio, pero bueno, lo de limpio ya vamos a hablar de ello ahora después. Está lanzado en 2019, concretamente en España lo conseguimos desde ayer, 19 de agosto. En el resto de países me imagino que no estará tardando demasiado, o incluso puede que haya llegado ya, no sé, pero daos cuenta que siempre hay como 2-3 meses de margen hasta que el perfume se distribuye por todos los puntos de venta a nivel mundial. Entonces, las perfumistas detrás de este perfume son 3. Empezamos por Shyamala Maisondieu, Adriana Medina y Nadis Le Galante-Sec. Y bueno, vamos a las notas, vamos al meollo del asunto y vamos a ver si es tan diferente. Bueno, pues sí que es diferente porque empieza con una bergamota y una pera muy dulce. O sea, siempre os hablo, últimamente todo lo que pruebo lleva bergamota. Bueno, pues aquí la bergamota es muy suave. Lo que más se va a notar es la pera. Una pera muy dulce, una pera ya muy madurita, de estas que ya están a puntito ya de irse. Pera azucarada. Sin embargo, pasamos al corazón y en el corazón tenemos jazmín con rosa. Rosa de May y rosa turca, me parece que he leído. Es decir, es full of roses. Seamos sinceros, este perfume lleva mucha rosa, lleva mucha cantidad. Así que si no os gustan las rosas, ya os digo que no os va a gustar. Seguro. Pero después, en el fondo, pasamos a almizcle y vainilla. La vainilla aquí prácticamente no se nota, el protagonista es el almizcle. Ahora que ya conocéis las notas, os diré que para mí las notas principales son rosa y almizcle. La fragancia empieza siendo una rosa muy jugosa, muy frutal, muy azucarada debido a la pera. Después, conforme va secando, se va quedando más la nota principal de rosa y por último seca en un almizcle así un poquito saladito, ¿no? Entonces, en eso me parece original respecto a otras propuestas de la marca, de Lancôme, ya que no tiene nada que ver ni con Trésor, ni tiene que ver nada con la Vie Belle, ni por supuesto con las O, con Poème, todas estas. No, esto es totalmente distinto. Sin embargo, en otras marcas sí que podemos encontrar propuestas del estilo, y a lo que más me recuerda es a Chloé. A Chloé y a bastantes flankers suyos. Han tratado ya bastante esto de rosa, así un poquito atalcada, un poquito jabonosa. Entonces, Idole la veo como una fragancia muy femenina, muy limpia y así como muy coqueta, muy romántica, ¿no? El tipo de perfume versátil que te puedes poner para la oficina, te puedes poner para salir, te lo puedes poner en invierno, te lo puedes poner en primavera. Un perfume como muy de uso diario, tal, bien.
Además, de rendimiento está bastante bien, hace un calor de la leche y me ha aguantado unas 6-7 horas, o sea que no está nada mal. Y después de estela también muy bien, o sea, una estela social, una estela moderada, perfecta para este tipo de perfumes, que muchas veces es de lo que pecan, que con estos acordes hay veces que se te queda el perfume como demasiado íntimo y ahí ya sabéis que eso no me gusta demasiado. Entonces, bien, la verdad que en eso, chachi. Y respecto al frasco, yo creo que ha sido lo más novedoso y es el frasco más fino jamás creado, o eso dice Lancôme. 15 milímetros de grosor, no lo pude ver, la verdad, pero tengo mucha intriga porque creo que va a ser como muy frágil, no sé, tengo ganas de tenerlo en las manos. Cuando lo pruebe ya os dejaré algún comentario en este vídeo abajo que os diré alguna impresión más. Y ya, lo que a mí me dejó ojiplática fue que se venden fundas para el frasco. O sea, el frasco ya tiene forma como de smartphone, ¿no? Bueno, pues tienes fundas para ponérselo y para protegerlo y llevarlo en el bolso. No sé, yo eso me dejó cao. Tamaños 25, 50 y 75 y van a ser rellenables. O sea, me parece muy buena idea eso, a que hagan como Thierry Mugler con su fuentecita. Está chachi. Y por último, respecto al nombre, creo que el nombre es muy poco original porque para mí Idol es Armani en 2009 hacia el público femenino o Louvain en 2005 hacia el público masculino. Entonces creo, que podrían haber buscado otro nombrecillo, ¿no? Ya que va a ser el ídolo, no sé. Estaba yo aquí grabando y me he dado cuenta de una cosa. Estoy aquí como reflexionando, ¿no? Y es que Lancôme es la marca que nos ofrece la rosa en diferentes tipos de versiones. Lancôme creo que trabaja muy bien esta nota, muy bien. Y además es capaz de ofrecernos la rosa chocolatada, la rosa especiada, la rosa vainillada. Y ahora por fin nos ofrece la rosa limpia. Así que, de verdad, si os gustan este estilo de perfumes, dadle una oportunidad porque creo que os puede gustar muy, muy mucho. Y por supuesto, dejadme en los comentarios cuando lo probéis y tal, a ver qué os ha parecido. Y yo le tengo muchísima intriga al frasco. O sea, es que en cuanto lo pruebe, os lo comento a ver cómo es eso tan finito. Así que nos vemos el viernes. Muchísimas gracias por estar aquí y hasta muy pronto. ¡Chao!